Muy buenas tardes a todos. Desde Bogotá les habla Nancy Torres. Soy la presidenta de la Junta Directiva de la Seccional Colombiana del ACI y nuevamente en el día de hoy, en nombre de la seccional, deseo darles la más calurosa bienvenida por estar acompañándonos el día de hoy en esta serie de conferencias. Recordando qué es la Seccional Colombiana del ACI, la Seccional Colombiana del ACI fue creada en el año de 1978 por tres ilustres ingenieros, el ingeniero Jairo Uribe Escamilla, el ingeniero Luis Enrique García y el ingeniero Jorge Segura. Es una asociación que tiene 42 años de servicio y dentro de su Carta de Constitución los objetivos principales son fomentar la educación, la práctica técnica y la investigación científica relacionada con el concreto. Todo esto es posible gracias a nuestros patrocinadores y a los miembros de Junta que trabajamos para poderles llevar a ustedes esta serie de conferencias que estábamos llevando el día de hoy. Agradecemos muy especialmente a Master Builders, a la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, a MAPEI, a SICA, a la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gravito desde su dirección de posgrados, a Forza y a TOTSEMEN. Muchas gracias por permitirnos llegar el día de hoy a todos ustedes. A raíz nuevamente de toda la situación que estamos viviendo por la pandemia, esta es la manera como hemos encontrado y diferentes asociaciones de poder llegar a todos ustedes con la parte de fomento de la educación a través de las diferentes conferencias. Como ustedes ya saben, ya han estado presentes en 3 conferencias. Esta es la tercera conferencia, nos falta una conferencia para el día viernes y es muy grato para la seccional y para todos nosotros poder llegar con ustedes. Sabemos que podemos llegar tanto a medios nacionales como internacionales y también con conferencistas nacionales e internacionales. Entonces, la opción de estas plataformas virtuales es una muy buena alternativa para llegar a todos ustedes. Continuando con nuestro ciclo de conferencias virtuales, hoy tenemos la tercera conferencia, nuestro ciclo de conferencias ACI, durabilidad, evaluación, reparación y sostenibilidad. Tenemos entonces en el día de hoy nuestra conferencia Tendencias y Desarrollos en la Evaluación y Reparación de Estructuras de Concreto. De esta conferencia va a estar a cargo el ingeniero Gustavo Tumialan. Estos son los principales objetivos que se trata de presentar tecnologías y sistemas que están ganando terreno o desarrollándose en la reparación de estructuras de concreto. También muchos de ustedes saben que existe una nueva norma para todo lo que tiene que ver con la evaluación, reparación y rehabilitación de estructuras en concreto. Gustavo nos va a describir el contenido que contiene esta norma, porque el ACI 318 aplica para estructuras nuevas, el 562 para estructuras existentes, y también Gustavo, quien está a cargo de nuestra conferencia de hoy, nos va a contar sobre las ventajas y limitaciones de diferentes tecnologías y sistemas en el proceso de evaluación y reparación. Entonces vamos a ver brevemente la hoja de vida del ingeniero Gustavo Tumialan. Gustavo Tumialan nos acompaña desde la ciudad de Boston, es ingeniero estructural en la firma de consultoría Simpson Gumperz Heger, con sus oficinas en Boston, Massachusetts. Es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría y doctorado en ingeniería civil de Missouri University of Science and Technology en el estado de Missouri. También es fellow del American Concrete Institute y miembro de los comités ACI 562, que trata sobre la evaluación, reparación y rehabilitación de estructuras de concreto. También es miembro del ACI 440, que trata el tema de los polímeros reforzados con fibra, FRP, y también del ACI 437, que trata sobre la evaluación de la resistencia de estructuras de concreto. Igualmente, Gustavo se especializa en la patología estructural, reparación y rehabilitación de estructuras existentes. Su experiencia profesional incluye evaluaciones de las condiciones existentes y del desempeño estructural de diversos tipos de estructuras. Trabaja también en los diseños de reparaciones, reforzamientos estructurales y diseños de modificaciones a estructuras existentes. Su experiencia incluye estudios forenses, pruebas de carga en sitio y uso de materiales compuestos para reforzamiento estructural y construcciones nuevas. Ha desarrollado y participado en una variedad de trabajos de investigación relacionados con materiales y con sistemas para el reforzamiento de estructuras de concreto y mampostería. Igualmente,
Ha publicado más de 50 artículos de temas de estudio y reparación de estructuras y también ha participado como conferencista en diferentes eventos técnicos en los Estados Unidos y Latinoamérica. Gustavo igualmente es ingeniero profesional registrado en Massachusetts, Ohio y Florida e ingeniero colegiado en el Perú. Muy bien, antes de dar inicio a la conferencia de Gustavo, quiero recordarles que al final de su presentación vamos a tener 10 minutos para una serie de preguntas. Las esperamos a través del chat. Y nuevamente, Gustavo, bienvenido a nuestra serie de conferencias. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Gustavo. Nancy, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por su tiempo. Gracias por invitarme a estar esta tarde en este ciclo de conferencias. Para mí es un gusto siempre participar y poder compartir algunas de mis experiencias. Tenemos bastante material que cubrir, así que de frente vamos sin mucho preámbulo. El objetivo de esta conferencia es presentar algunas tecnologías y sistemas que están ganando tracción y desarrollándose en el campo de la evaluación, reparación y rehabilitación de estructuras de concreto, principalmente en los Estados Unidos. Los temas que voy a presentar están basados en mi experiencia personal, experiencia profesional, la de otros colegas, contratistas y consultores con los que he tenido la oportunidad de interactuar en diferentes proyectos. Les pido por favor que no lo tomemos como una verdad absoluta. Obviamente hay otras tecnologías y sistemas que no se incluyen aquí. También por favor noten que algunas de estas herramientas que vamos a mostrar no son necesariamente nuevas. Muchas han estado disponibles por años. La experiencia y el conocimiento que se ha ganado a través de estos años, además de las normas, hacen que estas herramientas que vamos a mostrar ganen terreno y se vuelvan una tendencia en los proyectos. Entiendo por conversaciones con algunos colegas en Colombia que algunas de estas herramientas también están empezando a usarse allá en el país. Antes de empezar, y como introducción, creo que es importante revisar el proceso de la reparación estructural, ya que probablemente muchos de los que nos acompañan esta tarde no están totalmente familiarizados. El proceso de la reparación estructural no es solo reparar el concreto, no es solamente ir al campo y reparar el concreto deteriorado, sino que involucra varias fases. En estos tipos de proyectos, los ingenieros actuamos como doctores de nuestro paciente, que puede ser un paciente de concreto, acero, mampostería y madera. Dicho doctores, con el mayor de los respetos a tan noble profesión, especialmente en estos tiempos. Pero pensemos que los ingenieros también tenemos una responsabilidad grande porque las estructuras que diseñamos o reparamos deben ser seguras para las personas que las usen. Tenemos que asegurarnos que estas estructuras tengan un desempeño adecuado, que no ocurran fallas que puedan causar lesiones o lo que es aún peor, pérdida de vidas humanas. El proceso de la reparación estructural en sí tiene 4 fases que pueden ser divididas en subfases si ustedes quieren. La primera fase consiste en la investigación estructural, en la que básicamente observamos la estructura, analizamos la estructura para determinar la condición de la estructura y diagnosticar el problema. Una vez que diagnosticamos el problema, desarrollamos el alcance de la reparación y rehabilitación estructural, básicamente las medidas correctivas que se tienen que hacer. Esto en verde es lo que se conoce como investigación estructural o patología estructural. Una vez culminada la patología estructural, la siguiente fase es el diseño de la reparación. En el diseño de la reparación obviamente diseñamos las reparaciones, los reforzamientos, preparamos informes, planos, especificaciones y presupuestos para llevar a cabo y pasar a la siguiente fase, que es la construcción, que es básicamente la ejecución de la rehabilitación. Una vez acabada la construcción, ahí no queda la cosa. Es recomendable establecer un programa de mantenimiento de la estructura con el objetivo de prolongar la vida de la estructura rehabilitada y minimizar el deterioro futuro de la estructura en el futuro. En el proceso de reparación, y acá tengo como una caja de herramientas, contamos con muchas herramientas que están a nuestra disposición. Normas, la evaluación estructural, análisis estructural, tenemos reparación, reforzamiento, mitigación de corrosión, innumerables herramientas que están a nuestra disposición.
Como en cualquier trabajo o proyecto, algunas de estas herramientas van a ser aplicables en determinados casos y en otros no. Lo importante, y ese es el mensaje que quiero dejar hoy en esta presentación, es que sepamos y estemos informados acerca de la existencia de estas diversas herramientas. Obviamente no podemos ser expertos en todas, pero en mi opinión pienso que por lo menos como ingenieros y contratistas tenemos que tener una buena idea de saber qué existe, de qué podemos obtener de cada una de estas herramientas y, llegado al caso, ser curiosos y educarnos más en el tema para saber cómo emplearlas. Esta es nuestra agenda para hoy. La he organizado siguiendo básicamente las secciones que siguen el proceso de la reparación que vimos en la diapositiva anterior. Los temas de nuestra agenda van a tocar inicialmente las normas, la norma 6562. Vamos a ver en la investigación lo que tecnologías relacionadas al registro electrónico de observaciones, evaluaciones automatizadas, inspecciones con drones, las pruebas de carga. En el diseño vamos a ver un material de reforzamiento que está ganando terreno, que es el FRCM, y brevemente, sistemas de mitigación de corrosión, que entiendo la conferencia anterior por el doctor Jaime Fernández se cubrió con bastante tiempo. Después también vamos a ver la construcción, qué métodos de remoción y preparación de superficie existen últimamente. Vamos a ver un poco de los programas de certificación, porque los programas de certificación mucha gente lo puede ver como un negocio, pero también es una necesidad, ¿no? Que uno quiere tener personal calificado en la obra, porque la reparación es una tarea seria. Y después vamos a ver un poco del mantenimiento y vamos a hablar de la plataforma BIM en los programas de mantenimiento. La plataforma BIM es algo que muchos de ustedes, estoy seguro, han escuchado o lo han usado en sus proyectos, principalmente usada para diseño de estructuras nuevas, en algunos casos para remodelaciones o rehabilitaciones, pero también se puede usar para mantenimiento. Bueno, el primer tema que vamos a ver es el de las normas para reparación y el impacto que pueden tener el proceso de la reparación estructural. Específicamente, voy a hablar acerca de la norma A6562 para reparación de estructuras de concreto. La pregunta fundamental es, ¿por qué necesitamos una norma de reparación de concreto? Bueno, para darles una idea, en los Estados Unidos la reparación de concreto es una industria, en realidad, es una industria bien grande. Involucra a contratistas que se dedican exclusivamente a reparar concreto, eso es todo lo que hacen, ese es su negocio. Ingenieros que trabajan la mayor parte de su tiempo en ese tipo de proyectos, como es mi caso. Fabricantes que suministran materiales para reparaciones, y también hay universidades e investigadores que investigan el tema, temas relacionados a la reparación de concreto. Para darles una idea de la magnitud de esta industria, el costo anual de reparación de estructuras de concreto en los Estados Unidos ronda entre 18 y 21 billones de dólares, un montón de dinero. Obviamente, una industria de este tamaño necesita normas que definan los estándares de diseño y construcción, de tal manera que se eleven el nivel de la calidad y el nivel y la calidad de las reparaciones de las estructuras. ¿Cuáles son los objetivos de una norma de reparación? Principalmente, como toda norma, establecer procedimientos para la evaluación, el diseño, los materiales y la construcción, de tal manera que se eleve el nivel de desempeño en las reparaciones, y también establecer responsabilidades entre los involucrados, vale decir, los ingenieros y los contratistas. Cuando no hay requerimientos específicos, lo que pasa existe que hay variaciones en las prácticas y en métodos de reparación, no hay uniformidad. Por lo tanto, hay diferentes niveles de la calidad de la reparación, y algo que es importante, hay una ausencia de una dirección clara para las curadurías. Por ejemplo, cuando una curaduría va a inspeccionar una reparación de concreto, si no existe una norma, muchas veces no sabe a qué atenerse, no sabe si la reparación ha seguido los estándares de una norma. Entonces, por eso es importante tener una norma de reparación de concreto. La realidad del desempeño de las reparaciones es otra razón para tener una norma de reparación. Por ejemplo, estos son unos estudios que hizo el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos,
del ejército de los Estados Unidos, que encontró que el 50% de las reparaciones no tienen un desempeño satisfactorio después de un tiempo. Y encontraron que esto se debe a errores de diseño, errores de construcción y también errores en la selección de materiales. Con RepNet, que es una organización, un network de contratistas, ingenieros e investigadores y también fabricantes de materiales en Europa, encontró algo similar y encontró que después de 5 años, 80% eran satisfactorias, pero después de 10 años solamente el 30% de las reparaciones eran satisfactorias. Entonces esto ha hecho que en los Estados Unidos y en Europa se desarrollen normas para reparación de estructuras de concreto. Esta foto muestra una falla de reparación de una viga de concreto. El concreto original acá a la derecha y el concreto reparado en la parte izquierda. La línea verde que ven aquí divide a los dos. En este caso se ve un error de ejecución. Probablemente no se hizo una preparación adecuada del concreto. Acá se ve una fisura que está a la altura de la varilla. Esto indica que las varillas probablemente se estén corroyendo y por eso se ve la falla de la reparación. Este es otro ejemplo, la falla de reparación de una columna de concreto. También acá se ve el concreto original, en esta esquina es la reparación de la columna y se ve una fisura que probablemente sea porque el acero se está corroyendo y eso se debe a que no ha habido una preparación adecuada. En este caso es una falla de reforzamiento de un laminado de FRP, una fábrica de FRP. En este caso el FRP fue colocado en la parte superior de la losa de un parqueadero. Y el FRP en este caso falló debido a delaminaciones causadas por el tráfico de carros como este. Este probablemente no sea un problema de instalación. Este probablemente es un problema primero de selección de material. No es lógico poner el FRP en una zona donde va a estar sometida a tráfico sin asegurarse que tenga la protección adecuada. Entonces, como habíamos visto, hay una norma, la norma ACI 562, que si quieren verlo es el ACI 318 para estructuras de concreto existente. El ACI 318 es para estructuras nuevas, el ACI 562 es para estructuras existentes de concreto. Fue publicado primero en el 2013, después en el 2016, más reciente es 2019, y la próxima edición es en el 2022. Actualmente estamos trabajando en el comité en unas revisiones que van a tener más requerimientos, más detalle en muchos aspectos que tengan que ver con reparación de concreto. Este es el contenido del ACI 562. Como ven, está organizado siguiendo el proceso de la reparación de concreto estructural que vimos en una de las primeras diapositivas. Los primeros 6 capítulos tienen que ver con la evaluación, con la investigación o la patología estructural. Los capítulos 7 y 8 tienen que ver con el diseño de las reparaciones y su durabilidad. Es el diseño, la parte de diseño. Y el capítulo 9 y 10 tiene que ver con la construcción, aseguramiento de la calidad, que es básicamente la fase de construcción de la que habíamos hablado. Esta fotografía muestra el ACI 562 comparado con el ACI 318-19, las dos normas del año 2019, las últimas. Como se ve, el ACI 318 es una norma que tiene mucha información. El ACI 562 es una norma concisa en estos momentos, basada básicamente basada en el desempeño y no tiene muchos requerimientos específicos como ecuaciones o fórmulas. Es más que nada una norma basada en el desempeño de la estructura por ahora, pero se está tratando de revisar eso para incluir más requerimientos. Es una norma concisa, aproximadamente 100 páginas, mucho más delgada que la ACI 318. Pero ya sabemos cómo empiezan las normas. Esta norma es la ACI 318 de 1963, comparada con la del 2019. ¿Por qué estas son diferentes? ¿Cuál es la significancia de comparar estas dos? En 1963 es cuando el ACI 318 por primera vez introduce el diseño por resistencia última. Antes todo era por esfuerzos permisibles. Entonces pueden ver que cuando se hizo un cambio significativo en el ACI 318 en 1963, a lo que es ahora, ustedes pueden ver cuánto ha evolucionado la norma a través de estos años. Y se espera pues que el ACI 562 siga ese camino, ¿no? Quizás de acá a unos 20 años, 25 años. Bueno, algo que debemos tener en cuenta es que una norma, y en cualquier caso una norma especializada, requiere que desarrollemos y aprendamos habilidades técnicas nuevas.
Por ejemplo, requiere que aprendamos, en el caso de una norma de reparación, que aprendamos acerca de la evaluación de las condiciones existentes de estructuras, análisis estructurales no convencionales, diferentes estrategias y materiales de reparación, acompañamiento durante las reparaciones. Por ejemplo, en este caso, cuando evaluamos las condiciones existentes de estructuras, tenemos que entender, el objetivo fundamental es entender las causas del deterioro del concreto y las deficiencias estructurales que hubiese, si existiesen. Por eso debemos usar, saber interpretar las pruebas no destructivas. No es que las vamos a usar nosotros personalmente, porque para eso hay expertos, pero como ingenieros debemos entender qué nos está tratando de decir los resultados, ¿no? Por ejemplo, la petrografía, ¿no? Que es algo que se usa muy común. No vamos a pretender ser petrógrafos, pero podemos tener un entendimiento de qué cosa nos dice la petrografía. Muchas veces como ingenieros también nos enfrentamos a situaciones donde debemos evaluar elementos estructurales deteriorados, como es el caso de este puente peatonal, donde las vigas estaban afectadas por la corrosión y no se podía instalar el apuntalamiento porque si no bloquearía el tráfico. En estos casos tenemos que tener en cuenta el deterioro del concreto, el deterioro del concreto, el deterioro del acero y la pérdida de adherencia entre el acero y el concreto. O sea, es un análisis estructural no convencional. Antes de mostrar otros casos de análisis estructurales no convencionales, quiero hacer un paréntesis. Habíamos mencionado que la ASI 562 establecía las responsabilidades entre el contratista y el ingeniero. Eso quiere decir que específicamente nuestros documentos de construcción, y estoy hablando ahora como ingeniero, deben especificar las áreas y elementos que requieren apuntalamiento o arrastramiento temporal durante las reparaciones. Nuestros planos deben mostrar las cargas y ubicación para diseñar el arrastramiento. No podemos esperar que el contratista determine esto, porque para eso, porque el ingeniero es el profesional que conoce más acerca de la estructura, en este caso. Sin embargo, el contratista es responsable por proveer el arrastramiento y apuntalamiento. En esos casos, muchas veces contrata a un ingeniero que le hace el trabajo, pero ese ingeniero desarrolla sus planos basado en la información que el ingeniero responsable, el ingeniero estructural en este caso, le suministra en los planos y especificaciones. Este es un ejemplo de análisis estructural no convencional en el que debemos considerar la secuencia de reparación. Recuerden esto, los elementos de concreto son los únicos elementos estructurales que primero tienen que debilitarse como parte del proceso de reparación. O sea, primero demolemos, quitamos concreto que es bueno a veces, y como consecuencia de eso debilitamos el concreto. El concreto es el único elemento estructural que tienes que debilitarlo para repararlo. En este caso, para reparar la parte superior de las vigas de esta edificación, se tuvo que remover concreto bueno y concreto malo, obviamente, y como consecuencia, la viga perdió continuidad y ahora se comporta como un elemento simplemente apoyado. Para eso tenemos que, obviamente, considerar la instalación de apuntalamiento. Pero como ingenieros responsables del proyecto, nosotros tenemos que especificar esto de tal manera que el contratista sepa de que esto tiene que estar instalado y lo considere en sus presupuestos. Este es otro ejemplo de remoción de una losa deteriorada que iba a ser reemplazada. Estaba muy deteriorada y ya no se podía reparar. En este caso, por ejemplo, las columnas que ven aquí doblan su altura y por lo tanto van a reducir su capacidad, se van a convertir en miembros esbeltos. Entonces, durante la reparación o reemplazo, nosotros tenemos que indicarle al contratista que tiene que ubicar o instalar arrastramiento, como en este caso, arrastramiento temporal. Nosotros le brindamos las cargas en nuestros planos y especificaciones y el contratista las diseña, o el ingeniero trabajando para el contratista, y en este caso ellos decidieron usar perfiles metálicos para arrastrar la columna, de tal manera que no pandee. Otro ejemplo es de análisis estructural no convencional, es este que les voy a mostrar, donde tenemos que considerar la secuencia de la reparación. Este es un parqueadero construido con vigas doble T de concreto prefabricado y pretensado. Este es un sistema estructural muy común para parqueaderos en los Estados Unidos. Es un sistema prefabricado que es relativamente fácil y rápido de construir. En este caso,
las salas de las vigas T que ven aquí mostraba deterioro severo que requería básicamente que las reemplazasen. Pero al reemplazar estas salas que estaban deterioradas, lo que estamos haciendo, estamos cambiando las propiedades geométricas de la viga doble T. Entonces, como esto es pretensado, y el pretensado es un refuerzo activo, lo que creamos es una excentricidad, que junto a la fuerza de pretensado crean un momento que trata de arquear la viga hacia arriba. Entonces, en casos como esta imagen, tenemos que usar precargar la estructura. Y eso se lo tenemos que decir al contratista. Por ejemplo, acá vemos la condición original. Si le quitamos las alas superiores, va a tratar de arquearse hacia arriba, por lo tanto vamos a crear esfuerzos a la tensión en la parte superior y podemos fisurarla, inclusive fallarla, porque no hay refuerzo en esa parte. Por lo que tenemos que ubicar cargas, precargar. Esto tiene que ser diseñado por el ingeniero estructural e indicado dónde se van a ubicar. Y en este caso acá pueden ver las cargas que se colocaron antes de demoler para poder hacer el proceso. Esto es parte de la secuencia de preparación. Todo esto es responsabilidad nuestra como ingenieros. Ahora, también debemos aprender acerca de cómo diseñar diferentes tipos de reforzamiento. Tenemos que entender sus ventajas, desventajas de diferentes estrategias, de cómo reforzar y tipos de materiales. Por ejemplo, esta diapositiva muestra diferentes métodos para reforzamiento por flexión, ¿no? Podemos ver recrecimiento de sección, que es muy común, FRP, que también ya es un método común, postensado externo, que no es tan común, y el uso de platinas. Todos estos tienen ventajas y desventajas y no pueden ser usados siempre en todos los casos. Entonces, como ingenieros, tenemos que educarnos en saber cuándo es aplicable y cuándo no es aplicable. También durante la construcción debemos aprender acerca de los procesos de inspección de las reparaciones. Debemos saber interpretar los diferentes ensayos que se pueden requerir. Por ejemplo, las pruebas de adherencia entre el mortero nuevo, entre el mortero, la reparación y el concreto existente. Podemos hacer pruebas de adherencia de FRP, ensayos de compresión. Tenemos que saber especificar qué se necesita y también entender qué nos dice o qué obtenemos de cada una de esas resultados. Bueno, con eso acabamos la parte de las normas. Vamos a la parte de investigación. En la investigación vamos a ver primero los sistemas electrónicos para registrar la información de campo. Normalmente, cuando vamos al campo, tomamos notas de las observaciones de campo en copias de los planos o cuadernos, ¿no? Y si tenemos un equipo de trabajo de, digamos, 3 o 4 ingenieros, muchas veces no hay uniformidad en las notas o en las observaciones. Cuando regresamos a la oficina, tratamos de organizar la información y tratamos de compilar, nos reunimos y tratamos de ver entre todos qué hemos observado. En los últimos años, con el avance de la tecnología móvil y los softwares, hay una tendencia, yo diría que positiva, a reunir la información de campo para evaluaciones estructurales usando sistemas electrónicos. Por ejemplo, pero antes de eso, primero veamos cuál es el tipo de información de campo que buscamos durante una investigación estructural. Buscamos los tipos y grados de deterioro daño. También buscamos cuantificar las áreas y las cantidades de deterioro o daño. Tomamos fotografías de condiciones representativas. Como decía, hay software e inclusive aplicaciones que se usan para reunir la información de campo usando dispositivos móviles como tabletas o inclusive el teléfono celular. Toda esta información que se reúne en el campo se puede hiperenlazar, si la palabra existe, con planos en AutoCAD o PDF o inclusive con modelos Revit. Una ventaja de hacerlo electrónicamente es que toda esta información de campo es uniforme y puede ser fácilmente exportada a informes o reportes. Se puede exportar a planos del proyecto de reparación, inclusive con las cantidades se puede cuantificar las áreas a reparar y es fácil estimar los presupuestos. Acabo de mostrarles un ejemplo de una inspección que hicimos hace unos meses de un edificio en Boston, acerca de este es un edificio un parqueadero de 9 niveles construido en 1930, donde por motivos de acceso no se podía usar andamiaje ni grúa. Era muy estrecha el área.
Entonces, la inspección requirió que los ingenieros se descuelguen con sogas de diferentes elevaciones de la estructura para poder observar las condiciones. En este caso, se usó un software donde se pueden predefinir, en este caso, los bloques con tipos de deterioro y los tamaños de deterioro. Y aquí se puede ver a la ingeniera descolgándose, sondeando el concreto en la primera foto y después registrando sus observaciones en una tableta. Imagínense lo complicado que sería hacer este trabajo con un papel y un lápiz. No se vuela el papel, no se pierde el lápiz y tenemos que bajar y se pierde tiempo y no hay nada más fácil que hacerlo electrónicamente. Este es el registro electrónico que se obtuvo, que muestra las diferentes ubicaciones y condiciones de deterioro y daño, y se sincronizó con los planos y básicamente se exportó y rápidamente se pudo desarrollar los planos y además pudimos obtener las cantidades de reparación fácilmente. Otro tipo de registro electrónico es usando aplicaciones móviles, ¿no? Hay aplicaciones móviles para todo ahora, ¿no? Las aplicaciones móviles son populares en los teléfonos, tabletas, inclusive en las computadoras. Últimamente también se están desarrollando aplicaciones móviles para registrar la información de campo. Estas aplicaciones no están disponibles comercialmente, o sea que no las pueden bajar del Apple Store. Típicamente son desarrolladas por compañías. Por ejemplo, este es el caso de la aplicación que estamos empezando a usar en la compañía para reunir información de campo directamente en las tabletas. En este caso, esta aplicación funciona con BIM, con un modelo BIM. Básicamente se carga el modelo BIM, el modelo Revit en la aplicación y se registra toda la información que se requiera en el campo, en la tableta, y después se sincroniza la tableta con el modelo BIM en la computadora y se tiene el modelo, como en este caso, donde se puede registrar todo el daño, los grados de daño, las ubicaciones, las cantidades. Voy a tratar de mostrarle un video rápidamente que muestra qué hace esta aplicación. Se llama SGH On-Site. Uno llena los datos del proyecto. Estos son los planos de las diferentes áreas que se van a inspeccionar. Se carga el modelo y construye un modelo en 3D, que es lo que vamos a tener en el campo en la tableta. Cuando vamos al campo, empezamos a seleccionar el tipo de deterioro, severo, moderado o mínimo. Podemos tomar notas de áreas específicas. Tomamos fotos representativas de un área, ¿no? Y todo eso está en el modelo. Después tomamos observaciones específicas que hayamos visto ahí, ¿no? Describiendo el daño o las condiciones que vemos. Y después, aquí pueden ver que en la siguiente forma, cuando ya está sincronizado con el modelo BIM, podemos ver todo este tipo de información. Toda la información que hemos reunido en el campo, en la aplicación, está en el modelo BIM. La automatización de las evaluaciones estructurales también es otro campo donde se ve la influencia de la tecnología. Y voy a ver, la siguiente slide o la siguiente diapositiva va a ser más claro a qué me refiero con automatización. Cuando vamos al campo y hacer una evaluación estructural de campo, hacemos diferentes tareas, no necesariamente todas estas, pero digamos, puede haber proyectos donde requeramos todo esto. Podemos inicialmente hacer sondeos, hacer apiques, tomar fotografías, hacer GPR para encontrar el refuerzo. Podemos hacer pruebas no destructivas como el Impact Echo, el Ultrasonic Pulse Echo, ensayos de corrosión. Todo esto lo hacemos, regresamos a la oficina y lo reunimos y tratamos de a ver si encontramos un sentido que nos está tratando de decir la estructura. Pero ya existe tecnología como la de este robot que permite automatizar las evaluaciones de campo. Este es un robot que ha sido desarrollado por la Universidad de Rutgers y el Federal Highway Administration, que ya se está empezando a usar. Este robot tiene montado diferentes equipos. Tiene primero cámaras para capturar imágenes de alta definición. Tiene un GPS para asociar cada registro a un lugar de la losa. Tiene Impact Echo
para medir delaminaciones, tiene ensayos de pruebas no destructivas, ensayo para ondas ultrasónicas, para medir las condiciones del módulo de elasticidad, y también puede medir la resistividad eléctrica para medir la corrosión. Básicamente estos robots son usados principalmente para estructuras de puentes, ¿no? Para tableros de puentes, y barre toda la losa del puente, y toda esta información se transmite a una computadora que es procesada por algoritmos en un software, y al final uno obtiene este tipo de resultados. Yo personalmente no lo he usado, sé que existe, me gustaría usarlo en un momento en algún proyecto, pero básicamente te suministra todo este tipo de información básicamente rápidamente y básicamente uniformemente. Ahorra tiempo, automatiza el tipo de registros que se obtienen, pero pensemos una cosa, ¿no? Al final siempre uno tiene que interpretar eso y va al punto que les decía, que uno tiene que educarse en saber qué nos está tratando de decir. De nada nos sirve estos gráficos tan bonitos si no sabemos qué nos está tratando de decir. Lo que hace este robot nos ayuda, pero al final no hay un hombre o una persona metida adentro. Quizás, quién sabe, tienen a alguien ahí pedaleando el robot, pero en realidad siempre es el ingeniero o el profesional que tiene que interpretar todos estos datos. Los drones son otra herramienta que es muy común en la evaluación estructural. Se está usando, se usa bastante, ¿no? Su uso se está profundizando aún más en la medida que es una tecnología que evoluciona rápidamente el uso de drones. Entonces, como decía, los drones son herramientas comunes en la evaluación de las condiciones existentes de estructuras. Típicamente, los drones son una herramienta complementaria que complementan a los métodos tradicionales de inspección, como por ejemplo en este caso un ingeniero que se estaba descolgando, o las grúas, que también nos permiten inspeccionar estructuras, como en este caso. Los drones complementan este tipo de información. Idealmente no deberíamos basarnos solamente en los drones. Algo que debemos considerar es que los drones solo identifican el daño obvio y visible. Por razones obvias no podemos tocar o sondear una estructura desde un dron. Sin embargo, ahora se está usando termografía en los drones para poder identificar defectos en estructuras de concreto. Los drones permiten observar áreas de difícil acceso, por ejemplo, como en este caso una estructura de gran altura, interiores de chimeneas y tuberías y espacios no confinados donde una persona no puede a veces entrar por motivos de seguridad. Este es un proyecto recientemente en el que usamos drones para inspeccionar la estructura de una chimenea de ventilación de un túnel. Este es un túnel en Boston también. Para la inspección del túnel, se colocó una jaula protectora en el dron, como pueden ver en esta esquina, para que no se dañe el dron en caso se impactara con algo dentro de estas chimeneas. También usamos unos visores de realidad virtual similares a los que tendría alguien que juega Xbox para ver realidad virtual, para ver en tiempo real lo que el dron estaba viendo. Esta es una ventaja, porque a veces cuando hacemos una investigación con el dron, enviamos el dron toma un video y después recién tenemos la oportunidad de ver la información y analizar. Al verlo en tiempo real con un visor como el que está mostrando acá mi compañero, básicamente podemos dirigir al operador, en este caso subido aquí, y mi compañero al lado, decirle si puede hacerle una siguiente pasada o si puede acercar la cámara, si puede tomar más videos o fotos de áreas determinadas. Lo único malo es que no se puede tocarlo, pero se ve muy bien y lo probé en este proyecto. Estos son el tipo de observaciones típicas que se ven en un dron, que nos da un dron, la parte interior, la parte exterior, en este caso la chimenea, el daño obvio. Y estas son las partes interior, donde no podíamos acceder, y el dron nos indicaba dónde estaba el daño en el concreto, en este caso. Déjenme ver si puedo cambiar acá a un... segundito. Esto que ven aquí es lo que nos indicaba el dron. ¿No? Aquí pueden ver
las imágenes en 360, ¿no? A diferentes imágenes, obviamente, diferentes niveles que nos brindaba el dron. A ver, déjenme cambiar un segundito de vuelta a la presentación. Y bueno, regresamos a lo que estaba mostrando. Otro método que se está usando es el Reality Modeling. No encontré una traducción para esto, ¿no? Es una tecnología muy atractiva para la evaluación y reparación de estructuras. Y básicamente consiste en escanear la estructura con drones, básicamente volar, vuelos autónomos circulares, tomar diferentes videos y fotografías de la estructura para poder construir un modelo 3D con software de fotogrametría. Este modelo 3D se puede exportar y convertir en un modelo BIM y es muy útil para documentar las condiciones existentes y desarrollar planos de reparación. En este caso vamos a usar un proyecto, les voy a mostrar como ejemplo una iglesia acá también en Boston donde se está reparando, pero primero se tuvo que hacer una evaluación estructural. Donde se usa el Reality Modeling. Acá lo que ven, esto no es, es un modelo realmente obtenido con los drones. Y otra vez voy a cambiar la pantalla. Para poderles mostrar el modelo. Y aquí lo pueden ver. ¿No? Lo estoy rotando. Y todo esto es obtenido con el dron. Con los drones, ¿no? Que vuelan circularmente y crean este modelo visual. Ahora vuelvo a la presentación. Todo esto se puede convertir a un modelo BIM, ¿no? Como este caso. Se puede exportar y ya se tiene un modelo BIM muy preciso de la estructura que acabamos de ver. Y otra vez acá cambiamos para ver el modelo en Autodesk. Y acá les estoy mostrando el modelo en BIM de esa iglesia que vimos. Y todo esto nos puede mostrar, se puede usar en la reparación de la iglesia. Bueno, volvamos a la presentación. Entonces, eso es todo para esa parte, ¿no? Ahora veamos un poco las pruebas de carga cíclica. Las pruebas de carga cíclica también, perdón, es un método de evaluación estructural que ha estado ganando terreno en la medida que es un método que ahora es parte de la norma ACI 562 y ACI 318. Noten, por favor, que esta metodología de prueba de carga no es nueva. Ha estado disponible por alrededor de 20 años. Y esto es un ejemplo de cómo las normas pueden influir positivamente en el campo de reparación de estructuras de concreto al permitir, en este caso, el ejemplo de las pruebas de cargas cíclicas. Primero veamos qué es una prueba de carga. La prueba de carga es una herramienta que nos ayuda en el diagnóstico estructural. Es básicamente llevar el laboratorio a hacer una prueba de carga in situ, hacer una prueba de laboratorio in situ. Eso es una prueba de carga. La prueba de carga evalúa la respuesta de una estructura para diagnosticar su desempeño. Y las cargas se pueden aplicar por medio de pesos muertos, como en este caso, o gatos hidráulicos. ¿Cuándo se puede requerir una prueba de carga? Típicamente cuando hay incertidumbre acerca del comportamiento de una estructura, cuando los análisis estructurales no son concluyentes. Algo que debemos tener muy en cuenta es que las pruebas de carga no reemplazan el análisis estructural. Eso quiere decir que cuando hagamos, que siempre no podemos decir, no vamos a omitir, no podemos omitir el análisis estructural con una prueba de carga. La prueba de carga simplemente complementa y nos ayuda muchas veces a refinar el análisis estructural. ¿Qué se obtiene de una prueba de carga? La prueba de carga se puede evaluar primero la suficiencia de elementos estructurales, y en este caso considerando condiciones debidas a deterioro, errores de diseño o construcción. También podemos establecer si un elemento estructural requiere reforzamiento. Por ejemplo, si hay un cambio de uso de la estructura o si hay un aumento de la carga viva. Se puede verificar la efectividad del reforzamiento estructural, verificar que la teoría funciona en la realidad.
Muchas veces uno viene con ideas de reforzamiento en el papel y a veces la prueba de carga es la forma de demostrar que el reforzamiento funciona. Se puede obtener información acerca del comportamiento estructural. Por ejemplo, esto lo hemos hecho para entender las condiciones de borde y con esta información podemos calibrar los modelos estructurales que vamos a usar en la evaluación estructural. Cuando hablamos de métodos de prueba de carga, tenemos dos básicamente disponibles. Uno es la prueba de carga monotónica, que estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados. Esta es una prueba de carga que se ha sido usada por décadas. De hecho, hay registros en los Estados Unidos de pruebas de carga que se han realizado hace más de un siglo. Las pruebas de carga cíclica, en este caso, en el lado derecho, es más reciente. Yo diría que por quizás 2 décadas, no es nueva. La gran diferencia entre las dos pruebas de carga es que en la prueba de carga monotónica, la carga es aplicada progresivamente, típicamente en 4 incrementos, y se usa pesos muertos o gatos hidráulicos. Este es un método que consiste básicamente en aplicar la carga y esperar. Cargamos en 4 incrementos, llegamos a una carga máxima y mantenemos la carga por 24 horas y medimos las deflexiones. La prueba de carga cíclica, como su nombre lo dice, es una carga que es aplicada, es una prueba de carga en que la carga es aplicada en ciclos de carga y descarga, y la carga no necesita ser mantenida por 24 horas, por la que es aplicada en ciclos, tiene que ser aplicada con gatos hidráulicos. Y la ventaja sobre la prueba de carga monotónica es que nos permite evaluar la estructura durante la prueba. No tenemos que esperar al final para saber los resultados. El ASIN 562, como decía, refiere al ACI 437.2 para todo lo que tenga que ver con evaluación estructural usando pruebas de carga. El ACI 437.2 incluye pruebas de cargas monotónicas y pruebas de carga cíclica. El ACI 318.19, la última versión, esto es importante, ahora incluye pruebas de carga cíclica. Esto es nuevo en el ACI 318. Antes no las incluía. Antes solo incluía cargas monotónicas. El ACI 318 también refiere al mismo ACI 437.2 cuando se quiere usar pruebas de cargas cíclicas. Entonces, en resumidas cuentas, cuando se trata de pruebas de cargas a estructuras de concreto, y si ustedes quieren usar esta prueba de carga cíclica, el documento a revisar es el ACI 437.2. Que el ACI 318 incluye ahora pruebas de cargas cíclicas, quizás pueda tener repercusiones positivas en la nueva NSR 20. Desconozco el contenido de la nueva NSR. El título C de la NSR 10 incluye y adapta muchos requerimientos de la ACI 318, incluyendo lo concerniente a pruebas de carga. La NSR 10 especifica pruebas de carga monotónica, como pueden ver acá, como el único método de prueba de carga, que era lo que especificaba antes el ACI 318. Quizás la nueva NSR, la que va a ser publicada en este año, entiendo, también incluye requerimientos para pruebas de carga cíclica a semejanza del ACI 318, por lo que es interesante que ustedes se informen de lo que hace una prueba de carga cíclica. Veamos un ejemplo rápido donde se usaron pruebas de carga cíclica. En este caso, vemos un parqueadero con deficiencias estructurales, donde las pruebas de carga se usaron para demostrar la efectividad del método de reforzamiento. En este caso usamos lo que se llama un montaje push-down. Básicamente empujamos las losas ensayadas hacia abajo. Se involucró el uso de gatos hidráulicos para aplicar las cargas en ciclos, como pueden ver aquí. En este caso se usaron los niveles superiores como elementos de reacción para poder empujar la losa ensayada en este nivel hacia abajo, en ciclos de carga y descarga. En este caso vemos la instrumentación que usamos para medir los desplazamientos en tiempo real. Y acá podemos ver lo que estamos viendo durante el ensayo. El siguiente tema que quiero hablar es el diseño y un poco de los materiales de reforzamiento que están viéndose. Voy a hablar del FRCM, que es un sistema adherido que está recibiendo atención en los últimos años como una alternativa en los reforzamientos estructurales. El FRCM es un sistema relativamente reciente en los Estados Unidos, pero que tiene más de una década de experiencia en los Estados Unidos, en Europa. Aquí podemos ver los sistemas de reforzamiento externamente adheridos, que básicamente incluyen el FRP y el FRCM. El FRP
es básicamente un sistema compuesto que consiste de una matriz polimérica reforzada con fibras. El FRCM es una matriz cementicia reforzada con fibras. Básicamente el FRP y el FRCM, los dos son materiales compuestos, donde la matriz en un caso es el polimérica y en el otro caso la matriz es cementicia. La función de la matriz es adherir las fibras al sustrato, que puede ser un concreto o mampostería, y transferir esfuerzos entre las fibras y el sustrato. Las fibras resisten el esfuerzo a la tensión. Esta diapositiva muestra diferencias entre el FRP y el FRCM. En el FRCM, básicamente se tienen que usar mallas en vez de telas. Esto es porque las mallas, como en este caso, permiten que el mortero penetre y fluya a través de las mallas, de tal manera que el sistema consista de una trabazón entre la malla y el mortero. En el caso del FRP, en este caso vemos una tela de vidrio y de carbón, se requiere simplemente de que el sistema se impregne, el epóxico se impregne en las telas de carbón y vidrio y para que se transfieran los esfuerzos por adhesión. Esto es slide o diapositiva muestra reforzamientos con FRCM. Esta es una cúpula de mampostería, una viga de concreto reforzada en corte, reforzamiento de una losa de concreto por flexión y un arco de mampostería. ¿Cuáles son las características del FRCM? Primero, que como es una matriz cementicia, es transpirable. ¿Qué quiere decir que sea una matriz transpirable? Permite transmisión de humedad, eso es lo que quiere decir. Como es una matriz cementicia, también hay una mejor compatibilidad con sustratos de mampostería especialmente. El FRCM es relativamente fácil de instalar e inclusive de remover. Operarios que están familiarizados con los revoques y revestimientos con mortero pueden instalar este FRCM sin ningún problema, basado en la experiencia que hemos tenido aquí. El FRCM también, porque usa una matriz cementicia y no una matriz epóxica, tiene una mayor resistencia a las temperaturas elevadas, pero esto no quiere decir que sea resistente al fuego. Esta diapositiva muestra el comportamiento de la tensión del FRCM comparado con el FRP. Primero veamos que el FRP es elástico hasta la falla. Esto lo conocemos muy probablemente en nuestra experiencia pasada. En el caso del FRCM, el FRCM es inicialmente elástico, como podemos ver aquí, y después, una vez que se fisura, se empiezan a formar muchas grietas, proceso que nos lleva hasta la falla del FRCM, en este punto, por deslizamiento de la malla dentro de la matriz cementicia. Es así como, esa es la principal diferencia con el comportamiento del FRP, que lo podemos ver aquí. Esta es una viga reforzada con FRP, donde la falla típica es por pérdida de adherencia del FRP. En el FRCM, la falla es por deslizamiento de la malla dentro del mortero o de la matriz cementicia, como lo quieran ver. Respecto a guías de diseño para el FRCM, reforzamientos con FRCM, el ACI 549 tiene una guía que fue publicada nuevamente. La primera fue en el 2013, pero la más reciente es publicada realmente la semana pasada. Recién salía del horno, como se puede decir, que trata para reforzamiento de estructuras de concreto solamente. El ACI y el RILEM están trabajando en una guía de reforzamiento en mampostería y que captura mucha de la experiencia europea para el reforzamiento de estructuras patrimoniales. Es una guía muy interesante que se espera que sea publicada prontamente. Como referencia, en el Perú, hace poco más de un año, se publicó unas directrices para el reforzamiento de estructuras con sistema FRCM. Este documento fue patrocinado por el Ministerio de Cultura del Perú, que con esto yo creo que de alguna manera reconoce la viabilidad de este material para reforzamiento de estructuras patrimoniales. Aquí se muestran detalles típicos, es una guía directriz de muchas páginas, detalles típicos para diferentes casos. Todos estos son basados en documentos publicados en Italia, en investigaciones desarrolladas por diferentes universidades en Italia, en los Estados Unidos y obviamente en el Perú, en el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les voy a mostrar un proyecto que recientemente hemos acabado en Boston también. Es el reforzamiento de una semicúpula de mampostería.
eh, específicamente estas cúpulas que podemos ver aquí. El análisis estructural mostró áreas con algo de sobrerefuerzos en el interior, arriba de las ventanas, y en el exterior, entre las ventanas. Lo que se decidió hacer para solucionar estos sobreesfuerzos, controlar estos sobreesfuerzos, fue instalar bandas de FRCM dentro y fuera de la cúpula. Acá podemos ver la instalación del FRCM fuera y esto dentro de la cúpula. La conferencia que me antecedió por el doctor Fernández habló bastante de los sistemas de mitigación para corrosión. Brevemente voy a mostrar qué se está viendo en Estados Unidos, que es muy seguramente lo que se está viendo en Europa y también en nuestros países en Latinoamérica. Pero los voy a mostrar porque está ganando bastante atención, ¿no? Últimamente, porque, como decía, a medida que hay más experiencia y se conoce más acerca de estos sistemas, los ingenieros hay más confiabilidad como ingenieros para especificar este tipo de materiales o estos sistemas en nuestros proyectos. Primero que nada, los sistemas para mitigación de corrosión no son necesarios para tener una estructura segura en el futuro inmediato. Piensen en el futuro inmediato. Sin embargo, es prudente usar estos sistemas en conjunto con las reparaciones de concreto con el propósito de extender la vida útil de la estructura. De tal manera que también protejamos la inversión que se ha hecho con las reparaciones, que muchas veces son muy caras. Uno de los sistemas que se están usando es el de protección catódica. Este no es un sistema nuevo, pero se está implementando en más proyectos en los últimos años recientes a raíz de que hay más experiencia y conocimiento. La corrosión de refuerzo de acero es pues, la principal causa de deterioro del concreto, eso lo sabemos. Esto muestra imágenes que muy probablemente ustedes han visto también en Colombia, en otros países, el deterioro de una columna, deterioro de las vigas. En esta diapositiva les quiero mostrar de alguna manera por qué se corroe el acero del refuerzo. Esto me lo compartió un colega que trabaja bastante, es un experto en corrosión y me pareció una forma bien fácil de entenderlo. Una forma de entender por qué se corroe el refuerzo es entender cómo se hace el refuerzo, cómo se hace el acero. El acero se hace primero de un mineral de hierro, ¿no? Que es estable en su estado natural. Cuando se procesa el hierro en acero, se adiciona bastante energía y se le, básicamente, en las fundiciones. Cuando el acero se corroe o se empieza a corroer, esta energía se libera de tal manera que el acero trata de regresar a su estado natural, estable, que es el hierro. Noten desde el punto A hasta el punto B, desde el mineral hasta el acero corroído, qué tan similares son los dos. De tal manera que una forma de ver el proceso de corrosión, en este caso, es que el acero pierde la energía que se le impuso, en este caso, durante su fabricación con la corrosión. Esa es una forma de entender cuál es el proceso de corrosión, pérdida de energía. Primero, el concreto protege el acero del medio ambiente, ¿no? Y de los elementos que pueden causar. El concreto tiene un pH alto y la alcalinidad que tiene el concreto produce un recubrimiento pasivo que evita la descarga de energía del acero, la pérdida de energía que acelera la corrosión. Hay agentes disruptivos como son los cloruros, ¿no? O las sales, el dióxido de carbono, que desaparecen el recubrimiento pasivo una vez que llegan al acero, ¿no? Una vez que ingresan al acero, al concreto y llegan al acero. Al reducir el pH desaparece el recubrimiento pasivo y entonces empieza el proceso de corrosión. Esta diapositiva muestra la influencia de la corrosión en la vida útil del concreto, ¿no? El periodo 1 que vemos aquí es básicamente lo que se llama el periodo de incubación de la corrosión. Es desde que se inicia, se culmina, se acaba la construcción hasta que se inicia la corrosión. Los agentes que causan la corrosión en este caso, ¿no? El cloruro, o el dióxido de carbono y otros, van penetrando en el concreto hasta llegar al refuerzo y empieza la corrosión. En el periodo 2 es donde empieza la reparación. Es cuando ya se inició la corrosión y durante este periodo es que empezamos a ver deterioros visibles, como agrietamientos, descascaramientos en el concreto que indican que la corrosión está ocurriendo.
En el periodo 3, ya a veces la corrosión ya ha comprometido la estructura, ya es muy avanzada, y muchas veces ya las capacidades de las estructuras han sido severamente comprometidas y se está llegando, son momentos en que se llega al fin de la vida útil de la estructura. En el periodo 1 es el momento donde uno debe implementar las medidas de prevención. En el periodo 2, cuando ya está uno en el periodo 2, ya solo queda reparar y mitigar la corrosión. Si ya está uno en el periodo 3, lo que pasa es que toca ya reparar y muchas veces pensar en reemplazar la estructura, porque ya el daño es muy grande y ya no se puede reparar. Y lo más económico es reemplazarla. Esta imagen muestra la reparación del concreto dañado por corrosión. Típicamente, piensen que es como cuando se curan, van al dentista y se curan la caries, ¿no? Se elimina en el concreto todo el concreto deteriorado, se pica el concreto, se trata el acero, se trata la superficie y se pone una superficie, un mortero de reparación o un concreto nuevo, de ser el caso. Una vez reparada la estructura dañada por corrosión, como decía, el uso de sistemas de mitigación para mitigar la corrosión no son necesarios. Sin embargo, son recomendables para proteger las reparaciones, ¿no? Para que extender la vida útil a la estructura. Por ejemplo, tenemos los recubrimientos y revestimientos, las membranas líquidas, las pinturas anticarbonatación, son métodos muy comunes para mitigar la corrosión. Tenemos la protección catódica, que es lo que vamos a ver ahora, y hay dos métodos de protección catódica, principalmente uno es los sistemas pasivos y los otros son los sistemas activos, y los métodos electroquímicos, que son la extracción de cloruro y realcalinización, que no los vamos a ver por motivos de tiempo. Los recubrimientos y revestimientos básicamente se aplican a la superficie de concreto, desaceleran la tasa de corrosión, pero no la detienen. La función es reducir el ingreso de cloruros o carbonatación. Son efectivos siempre y cuando se les instale cuando la contaminación es baja. Si es alta, la contaminación es alta, no van a hacer mucho porque la corrosión va a seguir ocurriendo. Tienen un buen desempeño por 10 a 15 años, dependiendo si se les da un mantenimiento adecuado. La protección catódica, que es lo que vamos a hablar, es más común ahora. Los sistemas pasivos de protección catódica típicamente involucran los ánodos de sacrificio, como vemos aquí. El tipo más común de ánodo es el que se instala en el parche durante la reparación y protege un área entre 15 centímetros a 25 centímetros alrededor del ánodo. El otro tipo de ánodo que se ve son los ánodos embebidos, que se colocan en agujeros taladrados en el concreto sano, como pueden ver en este caso. Y aquí vemos los ánodos. Déjenme pasar un segundo, siguiente slide. Se me trabó la diapositiva. Perfecto. ¿Recuerdan que en la primera diapositiva habíamos mostrado que el acero perdía energía? En este caso, la función de los ánodos de sacrificio que se instalan en las reparaciones es proveer los electrones que pierden el acero para mitigar la corrosión. Este tipo de ánodos de sacrificio son efectivos para controlar lo que se llama el halo, el efecto halo que vemos aquí, y que básicamente es el deterioro de concreto adyacente a la reparación. Si queremos entender la protección catódica activa, el sistema de protección catódica activa, lo que se conocen sistemas de protección por corriente impresa, yo creo que una forma bien fácil es usar la analogía de un balde, ¿no? Un balde con agua. Básicamente, en este caso tenemos un balde con agua que tiene un agujero en la parte inferior. Y por el agujero, el agua se va obviamente a fugar. Veamos, pensemos que ese balde es el acero y que el agua que se está fugando son electrones. Lo que hace la corriente impresa es adicionar agua, ¿no? En este caso electrones, como un caño, de tal manera que los electrones que se pierdan sean restituidos por la corriente impresa.
Básicamente, ese es el concepto de protección por corriente impresa, protección catódica por corriente impresa. Piensen en un balde lleno con agua, con un agujero en el que están perdiendo agua, que son los electrones, que le tenemos que poner agua con un caño, y esa es la corriente que le estamos poniendo. Se usan ánodos, y hay una variedad de ánodos embebidos en el concreto, mallas de titanio, pinturas conductivas. Los ánodos pueden ser embebidos en el concreto, como muestro aquí. Pueden usarse pinturas conductivas, que esto es nuevo, esto es un método alemán para protección de concreto. Hay ánodos cassettes, que es un método noruego, que también ya se está usando en los Estados Unidos, donde se montan los ánodos en las estructuras de concreto. Les voy a mostrar un proyecto donde se va a utilizar la protección catódica por corriente impresa. Es un parqueadero que tiene bastante deterioro severo en las losas nervadas, como pueden ver acá. Esta diapositiva muestra las pruebas de corrosión para medir el potencial de corrosión en las losas. Como pueden ver aquí, esto es para información general, las pruebas de potencial de corrosión también requieren el uso de apiques para verificar y para calibrar las observaciones de campo o la información que nos están dando los potenciales de corrosión. Esta diapositiva muestra los resultados de las pruebas de potencial de corrosión en toda la losa. Las áreas verdes, amarillas y rojas indican áreas donde el acero se está corroyendo. Entonces, básicamente, basados en esta información que se obtuvo, se recomendó el uso de un sistema de protección catódica con corriente impresa como parte del programa de reparación, obviamente después de reparar el concreto. Esta diapositiva, espero que no se va a ver, pero básicamente les da una idea de lo que uno como ingeniero tiene que proveer. Esta diapositiva muestra los planos para protección catódica por corriente impresa a nivel esquemático. Esto fue preparado por nosotros para que el ingeniero trabajando para el contratista pueda diseñar la reparación, el sistema de protección catódica. Esto es un diseño esquemático de nuestra parte, y de tal manera que el consultor experto trabajando para el contratista pueda diseñar el sistema e incluir ese costo en el proceso de la licitación del proyecto. El siguiente tema que quiero mostrar es la remoción de concreto. La remoción del concreto, ya que tiene que ver con el tema de construcción, todos sabemos que la remoción del concreto es una tarea muy ardua, por lo que la remoción robotizada e hidráulica son dos métodos que están ganando tracción, ya que permiten incrementar los rendimientos y la eficiencia en la obra. Ya habíamos visto en la parte de la corrosión de la mitigación el procedimiento para reparar el concreto. Básicamente uno remueve el concreto deteriorado, y al hacer estas operaciones, lo que hacemos con martillos neumáticos, muchas veces causamos el daño de la superficie de concreto, el daño en el acero, y causamos microfisuras, como pueden ver aquí en el concreto. Estas microfisuras se eliminan con chorros de arena o agua de presión, porque si no, si las dejamos ahí, pueden comprometer la adherencia del mortero de reparación o el nuevo concreto. Entonces, en los últimos años han existido una evolución en el equipo que se usa para remover concreto deteriorado. Ahora ya es común ver en las obras el uso de métodos robotizados como este, ya que de alguna manera incrementan la productividad o el rendimiento. También obviamente reducen el tiempo de remoción, los operarios no se cansan tanto, y también hay menos riesgo, sobre todo en remociones contra cabeza, de que piezas de concreto caigan sobre el operario. Esto es como básicamente un robot con una palanca que el operario utiliza para remover el concreto. Esta diapositiva muestra la remoción robotizada de concreto deteriorado en una columna, y a manera de comparación, a la derecha se puede observar la remoción de concreto en otro proyecto, donde hay un número mayor de mano de obra. Las dos formas de remover concreto son aceptables, siempre y cuando no afecten la calidad de las reparaciones y obviamente el presupuesto del proyecto. Sin embargo, ahora creo que debemos tener presente que hay nuevos requerimientos debido al COVID-19, que muy probablemente van a requerir que también exista el distanciamiento social en las obras. Estos requerimientos, ya lo estamos viendo acá, van a tener un impacto negativo, diría yo, en la productividad. Entonces, yo pienso que a raíz de esto, es muy probable que ahora veamos más
remoción robotizada en las obras, ¿no? Que aunque el equipo es más caro, debido a las circunstancias que estamos viviendo, sea quizás lo más práctico de hacer. La demolición hidráulica es otro tipo de remoción de concreto deteriorado, el cual no es necesariamente una tecnología nueva, pero que sin embargo ha estado ganando más aceptación en la medida que se requiere incrementar los rendimientos en la obra. Con la demolición hidráulica básicamente se está removiendo, como en estos casos, el concreto a una presión muy alta. Esta foto muestra la demolición hidráulica usando una lanza, y en este caso un robot de demolición hidráulica. Una ventaja de esta demolición hidráulica es que no daña el concreto de las varillas, como en este caso. O sea, no causan las microfracturas en el concreto que habíamos visto. Mejora la preparación de la superficie del concreto, como pueden ver acá. Hay una mayor producción y hay obviamente menor disrupción porque usa agua, menos polvo. Este video, de alguna manera, les va a ilustrar lo que es una demolición hidráulica, un robot removiendo el concreto. Primeramente se tienen que hacer pruebas en la superficie para ajustar la presión y las profundidades de remoción. El equipo de demolición hidráulica se puede ajustar a varios tipos de proyecto. En este caso se puede ajustar, en este caso se puede usar una viga, en otro tipo de losa o inclusive en muros. Lo que es importante considerar, hay muchas consideraciones importantes en el planeamiento, ¿no? Porque si bien nos ayuda bastante en la demolición, también hay que considerar que hay mucha agua que se va a usar, ¿no? Un uso significativo de agua. Dependiendo del proyecto, se puede usar hasta de entre 190 a 380 litros de agua por minuto, que es una barbaridad. También algo importante es que el proceso de demolición hidráulica genera como residuo una suspensión de agua concreto, que debe tratarse antes de descargarse en el alcantarillado. Esta suspensión básicamente se elimina en plantas de tratamiento que uno básicamente tiene que construir, el contratista tiene que instalar en el proyecto para controlar el pH del agua antes de ser depositada en el alcantarillado. Eso es algo muy importante considerar. Simplemente no simplemente uno puede descargarla los residuos en el alcantarillado. Finalmente, ya acercándonos al final de esta presentación, existen certificaciones ofrecidas por instituciones como el ACI o el ICRI, o los Estados Unidos, para ciertas actividades relacionadas a la reparación y reforzamiento de concreto. El objetivo de estos programas es certificar al personal de tal manera que se eleve la calidad de las reparaciones. Por ejemplo, aquí esta diapositiva muestra diferentes actividades relacionadas a la reparación del concreto. La remoción, preparación, inspección del concreto, mezclado, en este caso la colocación, inclusive pruebas. El Instituto Internacional de Reparación del Concreto en los Estados Unidos ofrece un programa de certificación que es para técnicos especializados en la reparación de concreto. Esta certificación cubre diferentes temas como entender acerca de los tipos de deterioro del concreto, requerimientos para las reparaciones, métodos y materiales de reparación, e inclusive inspecciones y pruebas antes y después de las reparaciones. Esta diapositiva muestra el uso de anclajes adhesivos en proyectos de reparación y rehabilitación de estructuras de concreto. Esto lo hemos visto mucho, ¿no? Lo vemos en Colombia muy seguramente, muchos reforzamientos donde se tiene que recrecer las secciones o construir nuevos elementos y tenemos que usar anclajes adhesivos para conectarlo al concreto existente o para recrecer secciones. La eficiencia de este tipo de anclajes en estas reparaciones es muy sensitiva a la instalación de los anclajes, ¿no? A la perforación, como en este caso, a la limpieza, a la inyección. Entonces es bien importante tener personal calificado que pueda hacer este tipo de instalaciones de los adhesivos, ¿no? El ACI en los Estados Unidos y de hecho la seccional colombiana ofrecen este programa para certificar inspectores e instaladores en la instalación de adhesivos.
que certifica al personal en la preparación para la instalación de adhesivos, elaboración y la limpieza de perforaciones, la inyección de los epóxicos, inspecciones, también las pruebas de calidad de la instalación. Respecto al reforzamiento con FRP, que es otro sistema común de reforzamiento ahora, esta diapositiva muestra diferentes actividades relacionadas al reforzamiento con FRP, la mezcla de resinas, la instalación del FRP aquí, las pruebas de adherencia, los testigos para pruebas de detección, la inspección. Todo esto requiere personal especializado. El Instituto Internacional de Reparación del Concreto en los Estados Unidos también ofrece una certificación, bueno, las que está preparando y la va a ofrecer para inspectores, en este caso en la instalación de FRP. Esta es una instalación que cubre aspectos como la preparación de la superficie, los mezclados de epóxico, la instalación del material, las pruebas de control de calidad y la reparación del FRP, llegado al caso. Finalmente, el último tema que quería cubrir son las plataformas BIM en programas de mantenimiento. Estoy muy seguro que la mayoría de ustedes esta tarde ha escuchado o usado BIM en sus proyectos. BIM también se está empezando a utilizar como una herramienta en programas de mantenimiento de estructuras. Básicamente, en el mantenimiento, después de completar un proyecto de reparación y dependiendo del tipo y magnitud del proyecto, lo ideal es elaborar un plan de mantenimiento que se debe implementar para reducir el potencial por reparaciones futuras, ¿no? Y obviamente controlar los costos. Este trabajo para desarrollar un plan de mantenimiento requiere un trabajo conjunto con los responsables del manejo y mantenimiento de las instalaciones. En este caso pueden ser los jefes de mantenimiento, los ingenieros de planta física, etc. Mucho de este trabajo conjunto tiene que ver con el objetivo es manejar los presupuestos presentes y futuros, que es muy importante para este personal para el planeamiento de sus operaciones, ¿no? Saber cuánto van a gastar a través de los siguientes 5 años, por ejemplo. Un modelo BIM, en este caso para el mantenimiento, que no es algo que se use convencionalmente, pero que como digo se está empezando a usar, nos permite lo siguiente. Primero, ubicar la condición de elementos reparados y por reparar. Nos permite ubicar las dimensiones espaciales y geometría. Por lo tanto, podemos anticipar conflictos con otros elementos que pueden ser arquitectónicos y mecánicos. Nos permite mantener un registro de los métodos y materiales de reparación y también estimar cantidades y costos de las reparaciones que se pueden proyectar a través de los años. Algo que para mí es importante en estos casos es que se puede mantener un registro organizado del mantenimiento a través de fases y años. O sea, facilita el cambio de manos. Esto quiere decir que no siempre en un proyecto vas a tener uno del mismo personal, del lado del ingeniero o del lado del dueño. Muchas veces hay cambio de ingenieros o cambio de personal, cambio de jefe del personal, son promovidos o salen ascendidos o salen de la compañía. Entonces, muchas veces en ese periodo de transición es muy difícil saber qué se hizo anteriormente. Yo pienso que usando un modelo BIM, que puede ser se puede uniformizar y facilitar la transición cuando se ocurran estos casos. En este caso, por ejemplo, esta diapositiva muestra un modelo esquemático de BIM, donde se pueden crear familias, en este caso aquí, y los que manejan BIM saben a lo que me refiero con familias, para el tipo de deterioro, métodos y materiales de reparación, costos, etc. Los colores en este modelo hipotético muestran el grado de daño, el número y la ubicación y el tipo de daño. También el modelo puede mostrar el número de fases, en este caso 4 años en los que se va a realizar el mantenimiento, y en ciclos, obviamente. Una información como esta le permite a los encargados de las instalaciones planear sus trabajos en determinadas áreas, ¿no? Si tienen que mover cosas de un lado a otro lado, esto lo pueden coordinar fácilmente con un modelo BIM. Además, les sirve para tener proyecciones de los presupuestos en los años siguientes destinados al mantenimiento. Por ejemplo, si estoy en el año 1, puedo saber qué va a pasar en el año 4. Yo creo que el BIM es algo que estamos viendo más, que se está usando más en el tipo de proyectos de reparación de concreto que, como decía, tiene que ver con el mantenimiento. Finalmente, para concluir,
y agradeciéndoles por su tiempo. Hemos visto, como comentarios finales, hemos visto que existen diversas tecnologías, sistemas y métodos que van a crear un impacto positivo en la industria de la reparación. Los ingenieros y contratistas, y también los dueños, por qué no decir, contamos con muchas herramientas, una caja de herramientas para utilizarlas en nuestro trabajo. Algunas son nuevas, otras no. Hemos visto que la confiabilidad de estas herramientas se basa en las experiencias y conocimientos ganados. Hemos ganado a través del uso o a través de proyectos, a través de los años también. También se ve que las normas de reparación, como el caso del ACI 562, que otra vez vuelvo a recalcar, es el ACI 318 para estructuras existentes, y obviamente la mayor experiencia en determinados sistemas van a promover que usemos estas herramientas en nuestro trabajo. Y con eso, ya casi al límite de mi tiempo, les agradezco por su atención y ahora les cedo otra vez el control a la ingeniera Nancy. Nancy. Hola, Gustavo. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante todo lo que has expuesto el día de hoy. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Se han ido recolectando las preguntas a medida que las han hecho los usuarios, las han realizado, y vamos a seleccionar algunas. Como ya les comenté, las que no se alcancen a responder, las enviaremos a Gustavo para que él, por favor, nos responda a vuelta de correo. Muy bien, Gustavo, gracias nuevamente. Tenemos una de las primeras preguntas. ¿Qué desarrollos se están viendo en la actualidad en los morteros de reparación? Esa es una muy buena pregunta, porque obviamente los fabricantes siempre están evolucionando o preparando o desarrollando, digamos, nuevos materiales de reparación, morteros de reparación. De hecho, lo que se busca es la productividad, ¿cierto? Entonces, hay materiales que fraguan más rápido, se está usando inclusive conceptos o teoría de nanotecnología para crear nuevos materiales que mejoren la adherencia entre el concreto existente y el concreto nuevo. Sin embargo, y esto es basado en interacción con fabricantes de este tipo de materiales, lo que ellos me indican, y comparto su pensar, es que lo más importante, y muchos los esfuerzos que estas casas de fabricantes están poniendo, es en la instalación, en el mezclado, en la instalación de los materiales existentes que tienen. Porque han observado, y nosotros lo observamos también, es que si uno puede tener el mejor material de reparación, pero si la instalación es pobre y no se hace de acuerdo a lo que estipulan las normas o a lo que estipula el fabricante, por más que tengamos un Ferrari de la reparación, el mortero de reparación, el mortero no va a durar. Entonces, el punto es que los fabricantes están tratando más que desarrollar nuevos materiales, asegurarse por guías técnicas o preentrenamiento que sus materiales son instalados propiamente. Ok, muchas gracias, Gustavo. Nos vamos con otra pregunta. ¿Cuál es el rol del ingeniero en las reparaciones? Bueno, como ingeniero estructural, y eso lo estamos viendo, nuestro rol es desde el principio hasta el final, ¿no? Desde que nos involucramos en la patología estructural, y ahí no acaba nuestro trabajo. Nuestro trabajo tiene que ser una presencia continua durante la construcción, durante la implementación de las reparaciones, porque por experiencia propia, y ustedes probablemente muchos de ustedes lo han visto, durante la reparación aparecen cosas que no estaban pensadas, ¿no? Hay condiciones escondidas que cuando uno empieza a remover el concreto encuentra. Entonces, el rol del ingeniero estructural es acompañar desde el principio desde el diseño, de empezar la patología hasta el final de la reparación, incluyendo y siendo bien claros con los planos de especificación, los planos y especificaciones sobre todo,
para mí algo muy importante en lo que concierne al apuntalamiento y el arrastramiento de las estructuras. Eso para mí, yo lo que veo es el eslabón perdido entre los diseños de los ingenieros en la construcción. A veces nadie se hace responsable por esa parte y esa es parte del rol importante que cumplimos como ingenieros estructurales en estos proyectos. Claro que sí, un rol muy importante. Acá me preguntan también, creo que es relacionado cuando se estaba recolectando la información. En el caso de recolección de información, ¿cómo garantizan que el daño quede bien ubicado en el modelo Revit? Bueno, ese es como todo modelo, ¿no? Requiere medirlo, requiere medir, ubicar el daño en el campo como uno ubicaría una puerta o una ventana. Toma medidas y los ubica en el modelo. Esa es una forma de garantizarlo. Siempre tiene que, claro. Sí, totalmente, ok. Acá preguntan, ¿hasta qué nivel de deterioro es posible reparar y cómo sería el análisis? Hacer reparaciones, ¿hasta qué nivel de deterioro? Es que todo depende de la estructura. O sea, no podemos tratar una estructura similar, todos los elementos estructurales de una manera similar. Obviamente, depende de la cantidad de refuerzo que se ha perdido. Muchas veces las estructuras tienen redundancia. Básicamente, lo que pasa es lo que le llaman load path en inglés. Una vez, si los números, por ejemplo, muestran que la estructura no funciona o está deficiente y uno la ve todavía en pie, eso quiere decir que la carga se está distribuyendo otros elementos. Esta no es una pregunta muy fácil de responder porque esto es un caso por caso. Hay estructuras que están muy deterioradas y se pueden demostrar que que todavía pueden sostener la carga, y hay estructuras que no están no tienen tanto deterioro y a veces no se puede mostrar que pueden resistir la carga. O sea, no es una pregunta tan simple, es relativo. Es ok, sí. Y una última pregunta, tenemos si la protección católica se usa también desde el diseño o no solo para reparaciones. Sí se usa, pero no para estructuras de concreto. Para reparación, básicamente, en una reparación uno está reaccionando. Básicamente, no se usa desde el principio porque es muy cara a veces, entonces a veces no amerita el proyecto. Pero, por ejemplo, en estructuras industriales, como estructuras marinas, donde se sabe que de todas maneras el concreto o el acero va a estar sometido a ambientes muy agresivos, sí hay ingenieros que la especifican desde el principio. Pero yo lo que he visto en mi práctica es principalmente se usa como parte de la rehabilitación de la estructura, como una forma de mitigar la corrosión futura. Ok, bueno, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes de nuestras conferencias desde la seccional colombiana. No se retiren que les voy a contar alguna información sobre nuestra seccional. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Nancy, muchas gracias a todos por su tiempo. Que estén bien. El resto de preguntas te las haremos llegar. Bueno, entonces, gracias. Les recordamos a todos ustedes la fecha de nuestra próxima conferencia, el viernes 29 de mayo a las 3 de la tarde. Terminamos nuestro ciclo de conferencias con la conferencia número 4, el concreto y la construcción en tiempos de sostenibilidad. Esta conferencia está a cargo del ingeniero Arturo Gaitán desde la Ciudad de México. También les recuerdo que estamos desarrollando el webinar del nuevo ACI 318S19. Como muchos de ustedes saben, tuvimos 2 seminarios presenciales en Bogotá con más de 400 personas y teníamos planeado llevarlo a diferentes ciudades, Cali, Medellín, Bucaramanga, el eje cafetero, pero por la situación que nos aqueja hoy en día no ha sido posible. Por lo tanto, los vamos a subir en un webinar. En este webinar se recibe el libro, el ACI 318,
el ACI 318, un documento a todo color de más de 600 páginas. En este evento estarán los ingenieros Luis García, Jorge Segura y Carlos Polamino. Continuamos también con nuestros próximos webinars. Estamos precisamente con Gustavo y los miembros de la ACI 440 organizando un webinar relacionado con el reforzamiento de estructuras con materiales compuestos, con FRP. Próximamente les haremos llegar a ustedes la información para este webinar. De igual manera, les comparto que con apoyo de los capítulos ACI de varios países de Latinoamérica, se están realizando una serie de conferencias con conferencistas muy reconocidos de cada país, quienes presentan diferentes temas relacionados con el concreto, tanto la tecnología como el análisis, como el diseño estructural. Les estamos haciendo llegar la información de estas conferencias, por lo general son los martes y jueves a las 6 de la tarde, y ya vamos, creo que es en la conferencia número 4, algunos de ustedes quizás han estado presentes y ya vamos a dar como una difusión más masiva a toda esta información. Finalmente, les recordamos a todos ustedes, ya como lo mencionó Gustavo, nosotros a través de la seccional colombiana de la CEI realizamos certificaciones dirigidas a todo el personal involucrado en la construcción, supervisión de obras civiles, tales como ingenieros, arquitectos, supervisores, operarios de laboratorio, personal encargado de ensayos de campo e instaladores de anclaje. Son diferentes certificaciones que ofrecemos a través de la seccional y la certifica el ACI Internacional. A continuación tenemos algunas de las certificaciones que estamos ofreciendo en este momento. Son las que hemos venido ofreciéndolas ya desde hace prácticamente alrededor de 10 años. Es importante, así como lo ha recalcado Gustavo en el día de hoy, las certificaciones y poder hacer las cosas que podamos garantizar la calidad. Igualmente, les recuerdo que pueden entrar en contacto con nosotros a través de los siguientes links: a la ACI Colombia, en la página de Twitter, en la página de la seccional colombiana, el www.acicolombia.org.co y nuestro correo electrónico aci.colombia@gmail.com. Los invito igualmente a vincularse a nuestra seccional colombiana de la ACI. Es importante dar continuidad a estas asociaciones donde promovemos la calidad técnica de las diferentes edificaciones que se construyan, principalmente aquí con el tema relacionado con el concreto. De nuevo, muchas gracias a todos ustedes, gracias a Gustavo, gracias a todo el personal de apoyo, gracias a los miembros de Junta, gracias por estar presentes. Muchas gracias y nos vemos entonces el próximo viernes.